Aló, buenos días. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos que los demás compañeros se puedan integrar a la reunión para que por lo menos comencemos con un poco más de, de estudiantes para poder explicarles la sesión del día ayer sábado, ¿verdad? Y poder explicarles acerca del trabajo que vamos a realizar, los temas que estamos viendo y darles indicaciones. Chocho, solo una chica se ha conectado. Mm, 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 mm. Bueno, aún no se conectan, chicos. Yo creo que vamos a tener que comenzar solo con la única estudiante. ¿Cómo estás, Natalia? Aló. Ok. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan, verdad? Buenos días, yo sí, profe. Sí. Sí. Ok. Bueno, ya había dado un tiempo de 5 minutos, de hecho ya son 7 minutos en los cuales no se han agregado más estudiantes, pero vamos a ver si conforme va pasando la reunión se van agregando otros chicos. Bueno, para el día de ayer exactamente ustedes comenzaban la sesión 8, ¿verdad? Entonces, dentro de la sesión 8 tenemos dos temas, que es lo que sería el contraste y textura, ¿verdad? Ya pudieron ingresar a la sesión y pudieron ver qué es lo que tenemos. Sí. Ok.
Entonces, en esta parte donde tenemos el video, donde les explico un poquito acerca de lo que serían los tipos de contraste, es algo que hemos venido viendo pues desde el comienzo de la asignatura, que recuerdan que habíamos hablado de los 4 principios de lo que sería fundamentos del diseño o la composición, que hablábamos de contrastes de figura, de tamaño, de color. En este caso, pues como es fundamentos del diseño y habíamos hablado de que únicamente vamos a trabajar en blanco y negro, sí van a haber contrastes de colores más incluidos al círculo cromático cuando miren ustedes color 1 y color 2. Pero aquí, pues a pesar de que solo utilizamos esos 2 colores, sí podemos contrastarlos referente a lo que serían las figuras con el blanco y el negro. De hecho, varios de ustedes a la hora que realizaron el examen pudieron ver cómo a la hora de hacer las interrelaciones de forma podían combinarlos, por ejemplo, el blanco y el negro, cómo hacía el contraste de color al poder subtraer una parte de la otra figura. Entonces, para eso nos sirvió en este tipo de asignatura lo que sería el contraste de color. Más adelante, pues como les venía comentando, van a ver los contrastes de temperatura, los contrastes de tonalidades, también de luminosidad, igual todo lo que tiene que ver con el color. Entonces, dentro de los contrastes de figura, eh, se habla de que una figura que es cuadrada contrasta con una que es circular, porque estas son diferentes. Entonces, hay composiciones en las cuales ustedes van a tener ciertas figuras, pero siempre tienen que acompañarlas de, por ejemplo, de variar con esa figura. Por ejemplo, aquí sería un cuadrado y sale el marco de un cuadrado, pero el fondo es blanco. Luego de eso sale un cuadrado, a la par sale otro cuadrado que como que le hicieron una sustracción. Entonces, al hablar nosotros de contrastes de figura, tenemos que analizar bien qué formas contrastan. Es como cuando hablamos de un ejemplo de nuestra vida diaria, es una persona alta con una persona pequeña a la par, por lo general contrastan porque hay una variación en el tamaño. Entonces, por eso existen los contrastes también en cuanto a figura, en cuanto a tamaños. En esa parte de tamaño también podríamos ver del punto de vista de las líneas que son cortas, otras líneas que son más alargadas. Contrastamos cosas que a veces no tienen nada que ver, por ejemplo, en este caso, algo pequeño con algo muy grande, pero sí tiene relación en cuanto a proporciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contrastes de textura, hablábamos un poquito acerca de lo que sería, por ejemplo, eh, la, la textura vendría a ser lo que vamos a comenzar a ver hasta el día de hoy, que son las texturas visibles y las texturas que son visibles táctiles. Dentro de esas texturas visibles son las que solamente podemos percibir con la vista, y al momento de que queremos hacer algún toque sobre esa superficie, lo que captamos es que es lisa. Solo es mediante lo óptico que lo podemos observar, pero en lo táctil no podemos. Mientras que la otra textura, que es una textura bidimensional y también tridimensional, que es la que podemos palpar y sentir de que está hecha, entonces ahí se aplica el contraste de textura. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, no sale, solo sale puesto el contraste de textura, pero como ejemplo, en ese tipo de forma que nos obedece al ejemplo que está en pantalla, no sale como tal. Por eso les hice un poquito de explicación con referente a lo que sería el tema de las texturas que miraríamos el día de hoy. El contraste de dirección, ustedes ya lo han visto bastante. De hecho, ahorita que estamos haciendo nosotros los trabajos, por ejemplo, de radiación,
utilizaron bastante lo que sería el contraste de dirección, el contraste de posición. El contraste de posición tiene que ver mucho dónde sitúo yo cada elemento, pero con un sentido de darle, por ejemplo, si ustedes se fijan en esa figura que tienen en el video, hay 6 cuadrados, pero dentro de esos 6 cuadrados hay una circunferencia, ¿verdad? Que está pintada en negro. Pero esa circunferencia, a la repetición de esos cuadrados, hace un recorrido. Entonces ahí juega con lo que sería el contraste de posición. Como una figura yo la puedo repetir varias veces y dar esa sensación de que yo estoy posicionando en varios lugares un elemento hasta crear un recorrido. Si se fijan todos estos contrastes, también tienen que ver igual con las leyes de la Gestalt, porque siempre nos habla de lo que sería el espacio, de lo que sería, por ejemplo, la dirección, la figura, los tamaños, todo esto tiene que ver, tiene una relación en común. Entonces, para que ustedes puedan crear buenas composiciones, tienen que aplicar, por ejemplo, contrastes de posiciones a la hora de crear una composición bidimensional, que un elemento tenga, por ejemplo, un recorrido en el espacio donde están haciendo la composición, ¿verdad? Que posea textura, sí, tiene que poseer textura, claro, dependiendo de qué tipo de diseño vayan a hacer. No todos los diseños tienen textura, ¿verdad? El contraste de color siempre lo van a tener. De hecho, eh, el color es una parte súper importante del diseño que si no se sabe manejar bien, lo que puede suceder es que pues al final la composición no tenga el éxito esperado. Entonces hay que analizar bien este tipo de contrastes para poderlo saber aplicar. Entonces, el contraste de espacio tiene que ver igual cómo yo distribuyo en un determinado espacio la forma, si abarca todo el espacio, si abarca un tercio del espacio o una forma que abarque ese espacio. Después, luego de eso, seguiría el contraste de gravedad, que era como una figura nosotros podemos crear de que pareciera o diera la sensación de pesadez o de ser liviano o de estar flotando. Entonces, todos estos tipos de contrastes ustedes tienen que leerlo en la parte donde en el 6.15 ya habla más de lo que serían los tipos de contrastes para que ustedes vayan familiarizándose con este tipo de eh, información y cómo ustedes lo van a aplicar en lo que sería su vida como profesionales, ¿verdad? Dice que tiene un chat. Buenos días, profe. Ah, ok, hasta ahorita leía Natalia. No tengan miedo en hablarme por el audio. No sé por qué solo por el chat me ponen buenos días. Entonces, chicos, recuerden, siempre les comento de que este tipo de información yo la saco del libro que el libro que hemos venido trabajando, Fundamentos del Diseño de WYSIWYG. Entonces, luego de eso, ahí está, miren, contraste de regularidad, de anomalía, todo esto ya lo hemos ido viendo, la anomalía, el contraste de elementos visuales y de relación, contraste de tamaño, de color, y aquí otra vez nos vuelve a salir un poquito más de los dos elementos. Si nosotros ponemos dos elementos en una balanza, si los dos elementos son iguales, vamos a tener equilibrio, ¿verdad? El otro ejemplo es si un elemento es más grande que el otro, la balanza se va a ir de un lado. Pero para esto también existen reglas. Así que no siempre va a ser una composición, por ejemplo, una composición simétrica. Recuerden que una línea horizontal, perdón, una línea vertical pasa por el plano de en medio de una composición y una vez partida esa composición podemos ver que ambos lados son iguales y era lo que sería la composición simétrica. Pero si
sí hay composiciones asimétricas. Por eso es que ustedes tienen que manejar los tipos de contraste, porque pueden existir elementos de tamaño más grande y elementos más pequeños que ustedes a la hora de hacer una composición, si saben dónde localizarlo, si saben dónde proporcionarlo en una composición, la composición puede tener equilibrio, ¿ya? No solo porque sea una composición simétrica tiene equilibrio, sino que también una composición asimétrica tiene equilibrio. Por eso tienen que también leer el documento. Igual en la próxima clase hay más información y más explicación acerca de este tipo de equilibrios que vamos a ir analizando, pero por el momento pues hay que ir leyendo el material para que ustedes puedan asimilar mejor los conceptos que tenemos dentro de esta sesión de clase. Ok, entonces bueno, la primer pregunta que les sale aquí por lo general siempre es la pregunta rápida, que es la pregunta de, ¿cómo es que se le dice? Ok, la de acumulado y también la de asistencia. Este tipo de ejercicio creo que ya lo habían hecho en el examen, que era de arrastrar, así que deben de tener mucho cuidado a la hora que ustedes vayan a tomar el puntero, porque si ustedes sueltan el puntero, por decirlo así, que ¡pra! Se les zafa, entonces puede ser que les dé un error a la hora del puntaje, entonces tiene que ser bien directo. Ya, para que tengan cuidado. Igual todo esto, si dejan abierta, yo creo que eso ya tienen experiencia, por ejemplo, si dejan abierta esa sesión así, entonces se les va a poner un círculo y una línea como de menos, que es como que ya caducó la sesión, entonces tienen que volver a ingresar, ¿verdad? Entonces, luego de eso hay una lectura que habla sobre las texturas, que de eso más o menos es lo que vamos a trabajar toda la semana, pues el trabajo que se les va a orientar, que habían dos tipos de texturas, ¿se acuerdan? Aquí ya en la explicación salen las texturas táctiles y las texturas que se pueden tocar. Entonces, ustedes como diseñadores gráficos deben saber crear texturas. Claro, hay texturas que ya vienen pues solo de descargar, que son recursos, pero también deben de saber cómo pueden crear texturas, porque a la misma vez ustedes, yo creo que ya en segundo año miran técnicas y métodos de representación y tienen que ver algunos temas que tocan, por ejemplo, acuarela, tiza, carboncillo, y con ese tipo también de materiales pueden crear texturas. Pero si yo no sé cómo crear una textura de forma manual, se me va, no se me va a hacer muy fácil hacer una textura ya digital. Por eso siempre es como el dibujo. Si vos comenzás a dibujar y a practicar, vos vas desarrollando esas habilidades. Y después de que vos sepas dibujar a mano, vos venís y se te hace más fácil dibujar en una tablet. ¿Ya? Entonces, todos esos son procesos que ustedes tienen que ir realizando, así como los que hemos venido haciendo en el transcurso de la asignatura, que ustedes ya hicieron módulos, igual esos módulos se pueden hacer en los programas de diseño, igual las radiaciones, las concentraciones, las anomalías, todo eso lo van a realizar en los programas de diseño, pero primeramente se tienen que hacer eh, a pulso con la mano. Es algo que no podemos evitar de hacerlo. Entonces, dentro de la sesión también hay dos videos complementarios. Uno de ellos yo se los compartí como una guía para que ustedes miraran el proceso de cómo van a realizar el ejercicio que van a realizar y que van a entregar a finales de la semana. Entonces, dentro de ese ejercicio, la persona que lo está haciendo, yo creo que prácticamente debe ser algún artista. Bueno, esa persona que está haciendo el ejercicio ocupa otros materiales que tienen otros costos, etcétera.
Entonces nosotros vamos a hacer como una versión de eso, pero con otros materiales. Por eso yo les puse en las indicaciones de la tarea información, aquí yo creo que me equivoqué, donde puse un torso de tela, ¿verdad? Punta de velo, ese es trozo, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser punta de velo. No sé si ustedes conocen, bueno, el punta de velo es con el que hacen ¿cómo que se llama esto? Para que uno no les piquen los zancudos. Ah, no me acuerdo muy bien ahorita, pero ese se llama punta de velo. Pero, Mosquitero. ajá, correcto, para hacer mosquitero. Pero como hay muchos de ustedes que no pueden ir también a ir a buscar muchos materiales, entonces lo vamos a hacer también con gasa para que les quede. De hecho, les voy a compartir en el grupo cómo les ha quedado a algunos chicos. Él queda al final con esa gasa, queda como una tonalidad como de viejo, como algo que ya caducó. Muy bonita queda la textura. Entonces, van a tener una base que va a ser, por ejemplo, una cartulina, ¿verdad? Una cartulina blanca, tamaño tabloide. Tienen que tener una hoja papel bond, tamaño tabloide. A esa hoja papel bond le van a hacer un proceso de tinturado con café. Con los cafés, por ejemplo, que compro un café presto, pero por ejemplo, no lo voy a hacer como que como que me voy a tirar un café o una taza, no, ustedes lo van a hacer más puro, más fuerte, ese concentrado de café. Igual van a hervir el agua, le echan el café y a eso lo van a comenzar a brochar a la página de papel bond. No lo van a pasar por donde está la cartulina solo es el lienzo donde yo me voy a pegar. Van a hacerlo en el papel bond. Entonces, como es un proceso en el cual ustedes van a ir viendo cómo les va quedando la tonalidad de lo que sería la página, entonces tienen que dejarlo secar, le vuelven a pasar, por ejemplo, en 2 pasadas, les va a ir quedando ya un tono más café. Ahorita estoy buscando la imagen que los chavalos del diario ya le hicieron ese trabajo y les quedó bastante bien a varios. Entonces, también pueden ocupar no solo la parte por ejemplo, brocharlo, ¿verdad? Sino que salpicarlo también para crear otro tipo ya lo encontré, ya se lo voy a pasar. Hay unos que probaron también quemándolo. Todo esto es parte del proceso de que ustedes puedan experimentar cómo van a producir una textura táctil. Entonces, les voy a mandar por el grupo de nosotros, cómo se va viendo. Entonces queda como una hoja estilo pergamino prácticamente. A esa hoja estilo pergamino ustedes la arrugan una vez que esté secado. Entonces, una vez que eso esté secado, echan pega blanca sobre el lienzo, que en este caso sería su cartulina blanca, y pegan esa hoja ya una vez tinturada y secada, ¿verdad? Entonces, ustedes tratan de apretarla lo más que se pueda hasta que ella pues quede bien pegadita. La textura de esa arrugada les va a quedar porque obviamente la página pues ya se arrugó y eso es lo que queremos. Pueden salpicarla, pero a la hora que la salpiquen tiene que ser otra tonalidad del café. Entonces, en este sentido sería todavía menos agua, por ejemplo, 1 onza de agua con un sobre de café. Entonces, a la hora de salpicarla, lo pueden hacer con un cepillo de dientes, por ejemplo, un cepillo de dientes viejo que ustedes tengan y comienzan a salpicar con los dedos, pues. O si no, también con las brochas de pintura, si ustedes tienen brochas o pinceles, hacen lo mismo, ¿verdad? Tratando de crear ese matiz de varios puntos y salpicadas en esa página. No sé si pueden ahorita ver el celular, bueno, si los que están desde la computadora, pues lo pueden ver. Pero yo les mandé al grupo cómo les ha quedado a los chavalos del diario. Hay unos tonos que se pusieron súper, súper café y hay otros que un tono como más ocre. Hay unos que les dio miedo
y como que los dejaron súper pálidos, y hay otros que lo dejaron súper, súper café, que también pues les quedó bien. Pues la cuestión es que ustedes se pongan a experimentar con ese tipo de materiales también. Ahora, luego que ustedes tienen esa hoja ya bien pegada y haya secado lo que sería el contacto de la pega con esa página, le colocan a esa página tinturada de café un poquito más de pega bien, bien esparcida en todo lo que sería la hoja tinturada, que no les quede ningún grumo, tratar de que ella quede bien limpia, y luego de eso pegar la gasa. Una vez que ustedes pegan la gasa, igual van a hacer el mismo proceso, tratan de pegar bien lo que sería la gasa hasta que la gasa como que se adhiere al material. Les voy a mandar una foto de cómo se adhiere al material. Entonces, cuando se adhiera al material y se seque, ustedes le van a pasar otra basecita, pero bastante suave a lo que sería la gasa. Ya. Entonces, una vez que todo el lienzo esté seco, vienen ustedes y con tizas, yo les había comentado de que podrían comprar, si tienen la oportunidad de ir rapidito. De hecho, Gomper ahora está haciendo delivery, unas tizas acuareladas, no son tizas pasteles, perdón. Las tizas pasteles valen como entre 60 a Córdoba, las más baratas. Pueden utilizar esas, o si no, pues lo voy a dejar a que utilicen los que tengan. Por ejemplo, si tienen acuarela, pueden utilizar la acuarela. Aunque la técnica de acuarela pues no es muy fácil, pero sí lo pueden utilizar para evitarse eso de andar, pues, o tal vez si no tienen dinero para comprar las tizas, pues lo pueden hacer con los recursos que ustedes tengan. Pero ¿qué es lo que quiero? Que la composición que ustedes vayan a hacer en ese lienzo que ya trabajaron, les voy a mandar un video de un alumno, cómo le quedó el trabajo. Entonces, una vez que ya tengan hecho el trabajo, ustedes van a crear esa composición, ¿verdad? Pero tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que serían los tipos de contraste. ¿Cómo van a situar ustedes los elementos que hemos venido explicándoles? Por ejemplo, los contrastes de posición. ¿Cómo los elementos van a crear esa dirección o esa posición en lo que sería la composición? ¿Cómo voy a jugar con los tamaños? ¿Cómo voy a jugar con la gravedad de los elementos compositivos dentro de ese lienzo? Ya, tienen que tomar en cuenta. Entonces, que les decía a los demás chicos, primero hacen un borrador de la composición y luego lo van a plasmar en el lienzo. Porque acuérdense que el lienzo solo van a hacer uno, y si hay algún error, pues mejor lo corregimos en el borrador y después lo pasamos a limpio en el lienzo. Y pues en respecto a lo que sería jugar con los colores, sí pueden jugar con colores, siempre y cuando ustedes estén informados. Por ejemplo, voy a combinar un amarillo dentro de la composición va a haber un rojo y un naranja, entonces voy a tener elementos cálidos. O también voy a tener elementos fríos. Puedo hacer composiciones con colores cálidos y fríos. O si no, libremente ustedes lo dejan en blanco y negro. Ya. Entonces, esa parte va a ser libre, que ustedes determinen si va a ser blanco y negro o van a jugar con el color. Ya. No sé si hasta el momento tienen alguna otra inquietud con respecto a la tarea. Aló. Hola. No hay preguntas. No, profe, yo no tengo de mi lado, no es. ¿Les quedó claro entonces qué es lo que van a hacer?
Sí. Ok. ¿Y los demás? Yo también estoy claro, profe. Ok. Igual lo que necesito también es que siempre que vayan ustedes avanzando y realizando los procesos, pues me manden fotos de cómo va quedando, ¿ok? Para que vayamos viendo si algo está mal o qué lo podemos mejorar. Ya. Ok. Bueno, bueno, si no tienen preguntas, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión. ¿Cuánto llevamos ya? Como 30 minutos, creo. Igual yo voy a subir la sesión y cualquier comentario que tengan, pues me escriben. Igual cuando me vayan a compartir los trabajos, me escriben por privado para ver mejor su material. Ok, Ok. dele, pues. Nos vemos y Ok, perfecto, profe. se cuidan. Bye. Igual usted, profe. Ok.